Bueno, eh, imaginemos por un momento la crudeza absoluta de la supervivencia extrema. Uf, claro. Un escenario verdaderamente hostil. Exacto. O sea, visualicemos un escenario donde un grupo de personas queda a la deriva en un barco de madera, cruzando un océano implacable, dejando atrás todo lo conocido para, pues, desembarcar en una costa congelada. Y donde literalmente no hay nada de comida. Cero. Nada. Es un escenario de vida o muerte verdaderamente brutal. Es, digamos, el tipo de evento traumático que destruiría a cualquier comunidad en pedazos. Totalmente. La historia está llena de colonias que no sobrevivieron a cosas mucho menores. Así es. Sin embargo, millones de niños asimilan este trauma fundacional a través de coloridos videos en Internet. Y por eso, hoy vamos a diseccionar cómo un texto muy particular hace esto. Sí, la transcripción de un video del canal de YouTube, Pequé Cuentos Kids. Ese mero. Vamos a ver cómo traduce el terror absoluto del invierno de 1620 en, básicamente, una clase magistral sobre empatía. Es un contraste súper interesante. Lo es. Nuestra misión en esta exploración a fondo es desentrañar la arquitectura oculta de estas narrativas de supervivencia infantil. Ver cómo funcionan por dentro. Y fíjate que lo fascinante de esto es que, a primera vista, parece un simple cuento. Un video más para entretener. Ajá, con dibujitos y música alegre, ¿no? Exacto. Pero cuando analizamos la transcripción a detalle, vemos un ejercicio brillante de ingeniería inversa. Ingeniería inversa. A ver, cuéntame más de eso. Pues los creadores de este tipo de contenido toman eventos geopolíticos inmensamente complejos, eventos llenos de dinámicas de poder, tratados rotos y una mortalidad altísima, Claro, cosas pesadísimas. y los destilan hasta llegar a sus elementos humanos más puros. El texto no se enreda para nada en los conflictos religiosos de la Europa del siglo XVII. No, eso aburriría a los niños en 2 segundos. Definitivamente. Va directo al núcleo de la experiencia humana, ¿no? El miedo a lo desconocido, la parálisis que te da el frío, La necesidad desesperada de que alguien te ayude. y sobre todo, la transformación increíble que ocurre cuando esa ayuda finalmente llega. Y esa destilación es clave para entender cómo operamos en la sociedad adulta, porque analizar esta transcripción, bueno, no es solo un ejercicio sobre historia. No para nada. Es mucho más profundo. Es como mirar el código fuente de nuestra propia educación emocional. Quienes nos escuchan hoy, sin importar a qué industria se dediquen, operan bajo ciertos paradigmas. Paradigmas de colaboración, resiliencia. Exacto. Y manejo de crisis, que, fíjate, fueron sembrados mediante historias exactamente iguales a esta cuando éramos niños. Es verdad, desarmar este relato nos permite entender cómo el cerebro humano aprende a procesar la vulnerabilidad. Y a interactuar con quienes son diferentes a nosotros. Es una excelente forma de enmarcarlo. Literalmente el código fuente de la cooperación. Bueno, vamos a desempacar esto por el principio, porque el texto no pierde el tiempo. Para nada. Y para escribir ese código del que hablamos, el texto necesita establecer inmediatamente qué está en juego. No hay tiempo para sutilezas. Empieza hablando del viaje en el Mayflower, ¿cierto? Sí. Y establece una barrera cognitiva muy clara para los niños desde la primera línea. Repite explícitamente no, estaban de vacaciones. Me encanta esa parte. De inmediato borra la idea de un crucero divertido y ¡pum!, planta la semilla de la migración forzada. Claro, la búsqueda de libertad y esa necesidad de construir sueños desde cero en un lugar ajeno. Pero lo que realmente me llama la atención aquí es cómo logran comunicar ese peligro físico sin aterrorizar a la audiencia. Porque usan descripciones súper vívidas. Sí, el lenguaje es muy visual. Hablan de un océano con olas como montañas rusas. Y luego, al llegar a tierra, describen un invierno con un frío que congelaba hasta las ideas. Esas 2 frases son oro puro a nivel narrativo. A ver, sabemos que la metáfora de la montaña rusa es común, pero aquí, no sé, funciona casi como un simulador de vuelo para las emociones infantiles, ¿no crees? Exacto. El concepto del simulador de vuelo emocional es la clave absoluta de la narrativa infantil exitosa. Les permite experimentar el vértigo y el terror de una tormenta mortal en alta mar, pero desde la seguridad de su pantalla. Porque, a ver, un niño de 5 años no puede procesar el concepto de escorbuto o de un naufragio inminente. Claro, son conceptos demasiado abstractos. Pero entiende perfectamente el descontrol y el vacío en el estómago de una montaña rusa. Y esa segunda metáfora que mencionas.
Lo de un frío que congelaba hasta las ideas. Esa. Es de una sofisticación psicológica tremenda. No se limita a describir, digamos, que la temperatura estaba baja. No, va mucho más allá del clima. Describe la parálisis cognitiva real que ocurre bajo estrés extremo. Cuando el cuerpo humano entra en hipotermia o inanición, el cerebro, literal y figurativamente, deja de generar ideas. O sea, la función ejecutiva simplemente se apaga. Así es. El texto está explicando el trauma físico de un entorno hostil sin tener que usar jerga clínica aburrida. Ahora, quiero detenerme ahí y cuestionar un poco esta estructura. Entiendo lo del simulador de vuelo, pero Ajá, dime. ¿por qué es narrativamente crucial llevar la historia a un punto de desesperación tan absoluto? El texto dice explícitamente que la comida escaseaba, que estaban profundamente tristes y preocupados. Básicamente estaban al borde del colapso total. Exacto. Entonces, en un producto diseñado para enseñar empatía a mentes jóvenes, ¿no sería más seguro suavizar esa parte? ¿Por qué arrastrar a la audiencia infantil por ese lodo de desesperanza total antes de ofrecer una salida? Es una gran pregunta. Y la respuesta es que, sin ese abismo, la intervención posterior pierde todo su peso moral. Es una cuestión de contraste cognitivo. A ver, explícame un poco más eso del contraste. Imagina si los peregrinos hubieran llegado a un bosque templado. Hubieran pasado un poco de frío, sí, pero eventualmente hubieran recolectado algunas bayas por su cuenta. Claro, si hubieran las arreglado solos. Exacto. Y entonces la historia sería sobre la autosuficiencia, el esfuerzo individual. Pero ese no es el objetivo de este relato para nada. Para nada. El objetivo central es enseñar sobre la interdependencia humana, para que el rescate se perciba como un acto monumental de gracia. Y no como una simple cortesía de vecinos. Exactamente. Para eso la vulnerabilidad debe ser absoluta. El texto necesita que la audiencia entienda que estas personas, con toda su tecnología europea, eran completamente inútiles en este nuevo ecosistema. Totalmente inútiles. Sin esa desesperación extrema, no hay espacio para que florezca una gratitud profunda. Ese es el punto exacto. Ese contraste tiene todo el sentido del mundo. Solo cuando aceptas que no tienes absolutamente ninguna idea de cómo sobrevivir, estás listo para ser un estudiante. Y es justo en ese punto de quiebre donde la narrativa introduce un cambio radical. Pasamos de la inminencia de la muerte a una clase magistral de transferencia de conocimiento. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, la llegada de la ayuda. Aparece Samoset que rompe el hielo hablando su idioma, lo cual ya es un choque cultural invertido fascinante. Imagínate la sorpresa de los colonos. Debe haber sido irreal. Pero luego entra el personaje central de esta sección, Escuanto, junto con la tribu Wampanoag. Y la forma en que el canal de YouTube presenta Escuanto es lo que realmente quiero diseccionar ahora. Sí, el lenguaje que la transcripción utiliza para presentarlo es muy deliberado. Lo enmarcan utilizando arquetipos modernos. Escribe a Escuanto literalmente como un superhéroe de la naturaleza. Ajá, así lo nombran. Y dice que tenía un corazón enorme y lo llama una enciclopedia caminante. Pero, a ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí por un segundo. Adelante, pon el tema sobre la mesa. Al llamar superhéroe a una figura histórica indígena, ¿no corremos el riesgo de borrar su humanidad real y compleja? O sea, un superhéroe sugiere a alguien con poderes mágicos o sobrenaturales. Es una lectura muy válida. ¿No estamos romantizando o, peor aún, infantilizando lo que en realidad fue una diplomacia altamente estratégica y un dominio científico brutal de su entorno? ¿Por qué usar ese término en lugar de simplemente explicar que era un humano brillante? Mira, es una crítica sumamente válida, como dices, y de hecho es un debate constante en la pedagogía histórica. Me imagino, es una línea delgada. Pero tenemos que analizar cómo funciona la decodificación en la mente de un niño de 5 o 7 años, en esa etapa específica del desarrollo cognitivo. La figura del superhéroe significa otra cosa. Exacto. No representa necesariamente la magia o volar por los aires. Es, digamos, el contenedor semántico más alto que tienen para entender la agencia, la benevolencia y el poder resolutivo. Ah, ya veo. ¿Es el nivel máximo de respeto en su idioma? Justamente. Al llamar a Escuanto un superhéroe, el texto no está diciendo que disparaba rayos láser. Está elevando el conocimiento agrícola e indígena al mismo nivel de prestigio que la fuerza sobrehumana.
Está básicamente recableando lo que el niño considera heroico. Lo dijiste perfecto, recableando el heroísmo. Súper interesante. Entonces, en lugar de que el héroe sea el guerrero tradicional con la espada o el escudo, el héroe aquí es el botánico con las semillas. Precisamente, y el texto lo respalda inmediatamente, aterrizando el término en acciones muy terrenales. Claro, no lo dejan en la fantasía. No. La transcripción detalla que les enseñó a pescar en las corrientes locales, a rastrear animales en el bosque y a distinguir botánicamente qué plantas eran comestibles y cuáles eran letales. Convierte la supervivencia ecológica en un verdadero superpoder. Y eso, para una mente que está en pleno desarrollo de sus valores, es una redefinición masiva de lo que significa tener poder en este mundo. Y el ejemplo supremo de ese superpoder ecológico es mi parte favorita de toda la transcripción. ¿La del maíz? Sí, el texto describe lo que llama un truco genial para plantar maíz. Detalla cómo Escuanto les enseñó a colocar un pescadito en la tierra justo al lado de la semilla para que el maíz creciera fuerte. Es una imagen súper gráfica para un niño. Y es fascinante porque es esencialmente un tutorial avanzado sobre fertilizantes orgánicos a base de nitrógeno y fósforo. Totalmente ciencia aplicada. Pero está explicado como si fuera un life hack de Internet para la supervivencia extrema del siglo XVII. Y ese detalle del pescado, fíjate, es mucho más que un dato curioso para hacer reír a los niños. Es el eje central de esta transferencia de tecnología. Claro, porque los europeos no tenían ni idea de cómo cultivar ahí. Exacto. Traían sus propias semillas y sus propios métodos agrícolas, los cuales fracasaron miserablemente en el suelo arenoso y diferente de esa región de América. O sea, sus manuales del viejo mundo no servían para nada. Para nada. La técnica del pescado demuestra un nivel de agronomía adaptada que los europeos ignoraban por completo. Y al enfocar la narrativa en este truco genial, el video hace algo muy sutil pero poderoso. Invierte la jerarquía de poder. Exactamente. Invierte la jerarquía de poder tradicional que a menudo se enseña en la historia colonial. Aquí, los locales son los poseedores de la tecnología avanzada y la ciencia aplicada. Y los recién llegados, que normalmente se pintan como los civilizadores, son los aprendices desamparados. Esa inversión de poder es clave en el relato. Porque, y esto es muy importante, no se trata de caridad, se trata de educación. Y esa educación, esas semillas plantadas literalmente sobre los restos de pescados, dan resultados asombrosos. Lo que nos lleva a la resolución del conflicto físico en el texto. La llegada del otoño. Ajá. El texto narra que llega el otoño y la cosecha es, cito, un éxito total. El escenario pasa de la amenaza de la muerte por congelación a una abundancia absoluta. Montañas de maíz, calabazas. Mucha comida deliciosa. Han sobrevivido. Pero resolver el problema físico del hambre inmediatamente crea un nuevo dilema sociológico y psicológico. Así es. ¿Qué haces con todo eso? Exacto. ¿Qué haces con toda esta riqueza recién adquirida cuando estás rodeado de las personas que te enseñaron a generarla? Y esa es la verdadera encrucijada moral del relato. La supervivencia física ya está garantizada en este punto. El invierno siguiente no será una amenaza letal. Podrían simplemente haber llenado sus bodegas, almacenar la comida y aislarse. Totalmente. Pero la decisión que toman en ese momento dicta el núcleo ético de la historia. Es la razón por la que se sigue contando siglos después. Deciden que el éxito no les pertenece de manera exclusiva. Porque las herramientas para alcanzarlo fueron un préstamo cultural. Reconocen esa deuda. Y la decisión es invitar al jefe Massasoit y a toda la tribu Wampanoag a un gran banquete. Pero no cualquier banquete. No, fue masivo. La escala logística que describe el texto es alucinante si lo analizamos fríamente. Fue una fiesta que duró 3 días enteros. Imagínate la cantidad de recursos. 3 días continuos alimentando a 2 poblaciones distintas, con pavo, venado, pescado y, bueno, todas las cosechas. Hoy en día, organizar un festival de 3 días requiere empresas multinacionales y meses de planeación. Sí, y aquí estamos hablando de comunidades al borde de la frontera conocida. Pero fíjate que lo que más destaca la fuente no es el menú, sino el ambiente. El texto subraya la convivencia. Exacto. Subraya que, cito de nuevo, jugaron, rieron y celebraron juntos su amistad. Y ese énfasis en el juego es súper crítico para el mensaje. Sabemos históricamente que este encuentro estuvo plagado de tensiones subyacentes. Claro, no todo era color de rosa. Había acuerdos políticos complejos, demostraciones de fuerza y tratados de asistencia mutua. Básicamente, era diplomacia geopolítica de alto riesgo.
Pero a ver, ¿cómo le explicas a un niño la política de disuasión y los tratados de defensa mutua? No puedes. Es imposible. Claro, no vas a poner a un niño de 6 años a leer un tratado sobre fronteras territoriales. Sería soporífero y perderían el interés en 3 segundos. Literal. Entonces el video utiliza el concepto de jugar y reír como un, digamos, caballo de Troya para enseñar diplomacia de alto nivel. Me encanta esa idea del caballo de Troya, el juego como herramienta política. Es que el juego es el gran igualador humano. La transcripción utiliza el acto de compartir la comida y el acto de jugar como representaciones de la diplomacia exitosa. Porque sentarse a la misma mesa, compartir el fruto del trabajo que ambas partes ayudaron a cultivar y encima participar en juegos, requiere algo muy profundo. Requiere un abandono temporal de las defensas. Requiere vulnerabilidad mutua, ¿sí? En el lenguaje de la narrativa infantil, jugar juntos es el equivalente exacto a firmar un tratado de paz duradero. Demuestra que la coexistencia pacífica no es solo la ausencia de guerra, Sino la presencia de alegría compartida entre culturas distintas. Me parece brillante. Es reducir la complejidad de la política internacional a la dinámica del patio de recreo. Si lo piensas, es la misma lógica. Totalmente. Si puedes jugar con alguien que no habla tu idioma y que viste diferente, puedes construir una sociedad con esa persona. Y aquí es donde la transcripción da un paso atrás respecto al evento histórico en sí. Sí, y mira directamente a la audiencia moderna. Empieza a empaquetar toda esta narrativa de supervivencia, fertilizantes de pescado y festivales de 3 días en una moraleja explícita. La moraleja que da origen a la festividad del Día de Acción de Gracias. Así es. Es el momento donde la historia, digamos, deja de ser puramente descriptiva y se vuelve prescriptiva. El texto abandona el siglo XVII por completo. Y establece las reglas de comportamiento que espera que la audiencia adopte en su presente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? El texto es muy directo al respecto. Dice que la lección súper importante es que, y esto es clave, siempre hay que ser agradecidos. Enumera cosas básicas que los niños entienden. La comida, la familia, los amigos. Pero hace un énfasis enorme en estar agradecidos por la gente buena que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Y remata con una frase que me parece el núcleo de absolutamente todo esto. Aunque parezcamos diferentes, si compartimos y nos tratamos con amabilidad, podemos lograr cosas maravillosas juntos. Es un cierre muy fuerte. Pero quiero analizar la definición de gratitud aquí. Porque, no sé, comúnmente la gratitud se enseña como algo muy pasivo, ¿verdad? Sí, como una simple reacción. Alguien te da un regalo, tú dices gracias y la interacción termina ahí. Se ve solo como una norma de cortesía de buenos modales. Y es una distinción fundamental que debemos hacer. En la estructura de este relato, la gratitud no es un sustantivo pasivo, para nada. ¿Qué es entonces en este contexto? Es un verbo activo. Es una fuerza catalizadora. Si analizamos la secuencia de eventos, el sentimiento interno de agradecimiento de los peregrinos no sirve de nada por sí solo. O sea, sentir lo bonito por dentro no cambia la historia. Exacto. Es la acción que nace de esa gratitud lo que importa. El esfuerzo enorme de organizar el banquete, la vulnerabilidad de abrir su espacio. El acto literal de ir e invitar a los Wampanoag a sentarse con ellos. Todo eso consolida la alianza. La gratitud se presenta aquí no como modales, sino como una tecnología de cohesión social. La gratitud como una tecnología de cohesión social. ¡Wow! Esa frase lo resume perfecto. Y el canal Peque Cuentos Kids refuerza esto diciéndole a su audiencia: piénsame en todas las cosas por las que están agradecidos, es el mejor regalo que podemos dar y recibir. Transforma la empatía y la gratitud. Las saca de ser simples emociones internas para convertirlas en la moneda de cambio que permite que la sociedad funcione en primer lugar. Les está diciendo a los niños, sin usar estas palabras tan complejas, que la diversidad y la colaboración no son tareas pesadas u obligaciones morales aburridas. Sino que son estrategias de supervivencia altamente efectivas. Y al hacerlo, la fuente establece una tesis muy poderosa sobre la diversidad como una ventaja evolutiva real. Porque la supervivencia en este relato no provino de aislarse, ¿verdad? No provino de confiar solo en los de su propia cultura europea.
provino de una apertura radical al conocimiento del otro. Escuanto y los peregrinos representaban mundos que no tenían absolutamente nada en común. Lenguaje, religión, ropa, comida, todo era distinto. Sin embargo, el intercambio práctico de saberes... Ese puente, construido sobre un pescadito enterrado junto a una semilla. ¡Qué buena imagen! Ese puente demuestra que la supervivencia colectiva depende de integrar perspectivas y conocimientos ajenos a los nuestros. Ha sido un análisis verdaderamente revelador, ¿eh? Hemos recorrido un camino inmenso hoy con esta transcripción. Y todo a partir de un video para niños. Así es. Empezamos analizando las olas implacables y el terror paralizante de llegar a un mundo desconocido sin las herramientas para sobrevivir. Vimos cómo esa desesperación absoluta es el lienzo necesario para que resalte la intervención salvadora. Luego desarmamos cómo el video traduce tecnologías agrícolas avanzadas y diplomacia geopolítica compleja. Utilizando términos súper accesibles como superhéroes de la naturaleza y juegos compartidos. Y finalmente, vimos cómo un festival masivo de 3 días se convierte en el vehículo perfecto para enseñar que la gratitud es una acción. Una herramienta concreta y activa para construir alianzas. Todo esto nos demuestra que los relatos que a menudo consideramos simples o puramente infantiles son en realidad estructuras narrativas altamente sofisticadas. Son literalmente los manuales de instrucción tempranos sobre cómo ser un humano funcional en una sociedad interconectada. Totalmente. Revisar estas narrativas es vital para quienes nos escuchan porque nos recuerda que conceptos como la amabilidad radical y la colaboración entre personas que parecen muy diferentes, bueno, no son cuentos de hadas. No son idealismos ingenuos. Para nada. En el contexto de la supervivencia humana, históricamente han sido tácticas reales, tangibles y necesarias para evitar la extinción y fomentar el crecimiento. Entender esto reprograma por completo la forma en que evaluamos nuestras interacciones diarias, tanto en el trabajo como en la vida personal. Así es. Y para cerrar, me gustaría plantearme idea basada en la tesis central de este texto, para dejarla resonando. A ver, adelante. Si la moraleja definitiva aquí es que la supervivencia y la abundancia nacieron del encuentro de mundos completamente distintos que decidieron intercambiar sus saberes, de forma vulnerable y abierta. Ajá. ¿Qué pasaría si aplicáramos esa misma lente a los desafíos actuales? Frente a las crisis globales, ecológicas o los choques culturales de nuestro tiempo, ¿cómo cambiaría nuestro panorama si decidiéramos, a nivel institucional y personal, adoptar esa mentalidad? La mentalidad de buscar y valorar a los superhéroes de la naturaleza en aquellos que consideramos ajenos o diferentes a nosotros. Exactamente. ¿Qué pasaría? Es una provocación profunda para llevarnos a la reflexión hoy, porque al final de cuentas, siempre habrá inviernos duros e incertidumbres que parezcan océanos congelados. Eso es seguro. Y quizás, la única manera de asegurar que haya una cosecha al final de la temporada sea estar dispuestos a escuchar a quien habla diferente, a compartir nuestra mesa y a aprender cuál es el truco genial que necesitamos plantar hoy para que el futuro florezca.